Hola, buenas noches. Bienvenido a 0333. Esta noche presentaremos la historia del Señor Trinidad, originario de Tula, Hidalgo, para lo que nos remontaremos al año de 1980. Comencemos. Yo trabajaba en la cementera que está instalada en la comunidad. Mi vida era una rutina muy tranquila, e incluso me puedo atrever a decir que era una rutina aburrida. De mi casa a mi trabajo, y de mi trabajo a mi casa, donde solo me esperaban mis gallinas, que eran las únicas que me hacían compañía. Mi pueblo era pequeño a comparación de lo que es hoy. Por esa razón, todos nos conocíamos y sabíamos si llegaba algún foráneo a nuestras tierras. Pero a pesar de todo eso, no éramos malas gentes con los nuevos habitantes. Pero eso un día cambió, ya que un 16 de agosto de 1980 llegó a nuestro pueblo una familia de 6 integrantes, los esposos y 4 hijos pequeños. El mayor apenas tenía 8 y la menor 4 años. La pareja, a comparación de otras que de igual forma habían llegado a la comunidad, se comportaban muy extraño. Eran muy reservados y casi no hacían contacto con las personas. Siempre evitaban tener una conversación más a fondo que no fuera lo cotidiano. Esto tal vez no me importaría tanto si no fuese porque aquella familia se instaló justo al lado de mi casa. Eran mis vecinos. Yo siempre he sido un hombre muy fastidioso con los perros y gatos, ya que soy alérgico a ellos. Y para mi mala fortuna, el mismo día que ellos se instalaron, un pequeño gato negro comenzó a rondar por mi casa. Decidí ignorarlo por un tiempo, pero al ver que no se iba, lo decidí asustar. De alguna forma, él se fue y yo tuve paz, por un tiempo. Pero pasado un mes, la hija menor de mis vecinos comenzaba a llorar todas las noches. Y yo, exhausto del trabajo, se me era imposible el descansar. Pero a la vez no quería molestarlos, ya que en repetidas ocasiones intenté tener una relación con ellos, como de buenos vecinos, pero no se dejaban tratar. Así que solo hacía caso omiso a lo que escuchaba. Me daba un trago de aguardiente y me iba a dormir. Así pasé 3 meses, soportando los llantos de la criatura. Un día llegué a la casa como a las 6 de la tarde y volví a ver a aquel mismo gato llevarse una de mis gallinas. Llegué en el momento exacto cuando él la estaba tomando de la cabeza y la cargaba hacia la azotea. Mi primera reacción fue perseguir al gato. Mi persecución me hizo llegar incluso a la azotea, pero brincó a la casa de mis vecinos. Yo, molesto, bajé a confrontar lo que había pasado. Toqué la puerta de una forma exigente. Como es costumbre, me preguntaron: ¿quién es? Contesté: soy Trinidad, su vecino. Ábrame, que traigo un problema muy urgente. La mujer entreabrió la puerta, donde solo se le apreciaba ver su rostro, y me dijo: ¿qué se le ofrece? ¿Pasa algo? Yo, aún molesto, le dije: desde que ustedes se pasaron a vivir, he soportado los llantos de su hija todas las noches, sin decir palabra alguna. Pero lo que hoy acaba de pasar ya es algo que no puedo tolerar. Al llegar a casa, vi cómo su cochino gato intentaba llevarse una de mis gallinas. Lo perseguí por mi azotea, hasta que lo perdí cuando brincó al techo de usted, y se escondió por aquí. Así que, por favor, si vuelvo a ver a ese gato rondando mi casa, lo voy a encerrar en una jaula para regalarlo a alguien en la cementera. La mujer me dijo de una forma preocupada que no era necesario que yo hiciera eso, ya que no se repetiría lo de ese día. Yo, molesto, solo me di la vuelta y le dije: si me hace el favor. Solo pasó una semana, cuando de repente se empezaron a escuchar cacareos de gallinas en la casa de mis vecinos, y de igual forma, los llantos habían desaparecido de todas las noches. Prefería 1000 veces escuchar a las gallinas cacaraquear todas las tardes que a escuchar los llantos. Esta vez se podía decir que ya todo estaba bien, pero ahora había un problema más grande, ya que en mi pueblo no era el único que criaba sus animales para comer. Un compadre de parranda llamado Clemente había reportado a la policía municipal que un animal se había chupado la sangre de uno de sus puercos. Lo había dejado completamente seco, y en la cabeza se le podía apreciar cómo era que le habían sustraído el líquido. Esto era algo realmente nuevo para nosotros, ya que jamás habíamos presenciado algo semejante. La gente lo había tomado como una mala broma de mi compadre Clemente, ya que él solía hacer muchas tonterías cuando andaba enfiestado. Pero por alguna razón yo le creía, así que le dije que me quedaría con él una noche para poder cuidar sus corrales, y con un poco de suerte podríamos lograr ver algo. Decidí no esperar tanto tiempo, así que al día siguiente llegaría directamente a la casa de él.
Así que les dejé dado de comer bastante bien a mis animales. Cerré mi casa con cadena y me fui a trabajar. Al salir de la cementera, decidí ir a comprar algo de comida al mercado para cenar y así no dar molestias a mi compadre en ese aspecto. Me fui al mercado con mi marchanta de preferencia. Pedí mi orden para llevar y en lo que ella estaba preparando comenzamos a conversar como ya era de costumbre cada que iba a comprarle. Justo en medio de la plática ella me dijo: «Qué bonito gato tiene usted. Está bien educado. Mire, usted entró y él se quedó en la puerta esperándolo. ¿Cómo se llama?». Giré la cabeza y vi en la puerta de su local al mismo gato que había intentado llevarse una de mis gallinas. Noté que me estaba mirando fijamente. Mi marchanta volvió a mencionar: «Dígale que entre, que no hay problema. Si quiere le puedo dar un platito con leche». No contesté nada, solo me puse de pie y al instante aquel pequeño menino salió corriendo sin voltear. Lo único que le dije a aquella mujer fue si mi orden ya estaba lista. Ella me dijo que sí. Me la entregó y partí a la casa de Clemente. Mientras iba caminando por el pueblo, percibía cómo la gente empezaba a tener miedo de lo que había pasado con aquel animal. Yo pensé que hablaban del mismo cerdo, cuando de pronto una anciana me dijo: «Buenas noches, usted debería ir a su casa. ¿O acaso no le da miedo el nahual?». Le contesté el saludo y a la vez le pregunté: «¿Cuál nahual?». Ella me dijo que en el pueblo siguiente le habían chupado la sangre a un par de gemelos. Los habían dejado totalmente azules por la falta de líquido. Solo le dije: «No lo sabía, gracias por el aviso», y seguí caminando. Mientras caminaba, llegó a mi mente que mi abuelo alguna vez me había hecho mención de esas criaturas. Me contó que eran humanos con la habilidad de poder convertirse en un animal, en específico en asnos o guajolotes, ya que esos animales son los más comunes en las comunidades. También recordé que me había dicho que para poder realizar dicha transformación debían tener un ritual en donde tenían que desprenderse los pies y dejarlos frente a un tlecuile en forma de cruz, que estos seres se alimentaban de sangre de animales o incluso de seres humanos, como lo son los recién nacidos. Llegué a la casa de mi compadre y lo encontré en su puerta esperándome, un poco angustiado, ya que él también había escuchado lo que había pasado en el otro pueblo. Yo, aún pensativo, no le dije nada de lo que sabía, ya que no lo quería poner aún más nervioso. Nos dirigimos a la parte de sus corrales, en donde se había suscitado el percance. Nos acomodamos en un corral vacío para cuidar toda la noche. Mientras hacíamos eso, comenzamos a platicar nuestras aventuras como jóvenes y también las aventuras de parranda. La noche seguía su curso mientras estábamos pendientes de lo que pasaba. No fue hasta las 3 de la mañana cuando comenzamos a escuchar cómo los animales comenzaban a alterarse. Nos pusimos de pie rápidamente, mientras buscábamos alrededor intentando ver algo. En eso, mi compadre miró al cielo y logró ver a lo lejos 2 luces en el cielo oscuro. Era una luz naranja muy pequeña que danzaba alrededor de una luz roja. Ambas se acercaban a donde nosotros estábamos, y cuando de la nada se detuvieron en unos árboles que estaban a unos 100 metros de distancia, donde descendieron para desaparecer ante nuestros ojos. Mi compadre y yo salimos corriendo a donde se suponía que tenían que aparecer al bajar. Llegamos a los árboles, pero no encontramos nada. Decidimos seguir un poco más adelante, cuando entre arbustos vimos a un asno que estaba acompañado de un gato negro. Ambos parecían comunicarse. Mi compadre de algún modo sacó valor y con el azadón que llevaba en la mano se abalanzó contra ellos, logrando golpear al asno en la cabeza. En un instante, ambos animales regresaron a la forma de las esferas de luz y rápidamente desaparecieron en el cielo. Mi compadre se desmayó por la impresión. Lo cargué hasta su casa y lo recosté en uno de sus sillones de la sala. Por mi parte me quedé sentado en la entrada, observando el cielo, esperando encontrar de nuevo esas luces. Pero por cuestiones de la hora ya fue imposible. Eran las 4 de la mañana. En tan solo 2 horas empezaría a amanecer. Entonces decidí alistarme para irme a trabajar. Mi turno también empezaba a las 6 y estaba lejos de la cementera. Esperé un poco más para ver si mi compadre despertaba, pero no fue así. Tomé su bicicleta y me hice el camino. Al tomar su bicicleta tendría una razón para volver. Ese día fue extraño, porque por alguna razón no podía dejar de pensar en lo que había pasado, pero especialmente no podía dejar de pensar en el gato. Y para colmo, en la cementera todos hablaban de las extrañas luces en el cielo.
y las atrocidades que habían ocurrido las noches anteriores en los pueblos vecinos. Salí de trabajar y me fui a mi casa. Tenía que darle de comer a mis animales, así como el hacerles la limpieza. Siempre he tenido el hábito de usar mi azotea como bodega, así que subí por una pala y una araña para poder comenzar a limpiar. Y sin querer me asomé al patio de mis vecinos. Vi cómo estaban vendando la cabeza del hombre. Fue tal mi impresión que me quedé ahí parado. En eso salió corriendo su hija a abrazar a su mamá mientras le gritaba: «¡Él fue! ¡Él fue!». Rápidamente me tiré al piso. En ese momento comprendí lo que estaba pasando. Me arrastré hasta el otro lado donde estaba mi escalera. Bajé al patio, le aventé la comida a las gallinas, tomé la bicicleta de mi compadre y salí rápidamente de la casa para dirigirme a la comandancia y poder realizar la denuncia. Pero al llegar había mucha gente reunida con picos, azadones, trinches, palos y piedras. Todos exigían al presidente municipal que hiciera algo para acabar con los nahuales, ya que la noche anterior habían desaparecido 3 niños y varios animales de granja. En ese instante tenía que tomar una decisión crucial, ya que si yo decía lo que había pasado en la noche y lo que había visto en la casa de mis vecinos, mis paisanos cometerían una brutalidad. Decidí regresar a mi casa para poder pensar las cosas. Cuando ya iba llegando, mis vecinos me estaban esperando en su puerta. Antes de que yo dijera alguna palabra, ellos me dijeron que pasara a su casa. Uno de sus hijos salió y me tomó de las piernas diciéndome que por favor no entregara a su papá. Su madre fue por él mientras entre llanto me decía que por favor entrara, que nada pasaría. Pasé al interior de su casa. Era un lugar muy limpio. Me ofrecieron un café de olla y comenzaron a platicar lo que ocurría. Yo jamás supe cuál era el nombre de ellos hasta ese momento. El hombre se llamaba Néstor, la mujer Camila. Sus hijos eran Emilio, Armando, Ciro y la pequeña Judith. Me explicaron parte de lo que mi abuelo me había comentado cuando era niño, pero con nueva información, donde me decían que el ser un nahual se hereda en los hijos, que en este caso los únicos nahuales eran Néstor y Judith. Néstor me explicó que al ser niños se les debe dar una iniciación que consiste en dejar de comer comida normal y comenzar poco a poco a ingerir sangre de animales y al final consumir sangre humana. El hombre me pidió que por favor no entregara a su hija, que él se sacrificaría por ella, pero me pedía que le jurara por mi vida que jamás hablaría de eso. Yo tenía mis dudas al saber qué decir. Mientras él me pedía que lo hiciera, recordaba que había otros niños desaparecidos que ya no volverían jamás a su hogar. La señora Camila me dijo: «Mi esposo no puede cambiar lo que hizo, lo que él es. La unión que tiene con el estado sobrenatural lo hace tener instintos animales, pero usted puede cambiar lo que pasará con mi hija. Por favor, ayúdenos». Les dije que me dejaran ir a mi casa, para poder así pensar las cosas. Ellas de una forma temerosa me dijeron que sí, pero antes de irme, uno de sus hijos me dijo: «No deje que a mi hermana Gatito se la lleven. Ella en las noches sale, pero es porque tiene hambre. Pero por favor, no deje que se vaya». No le dije nada, solo salí de la casa, para encontrarme con un panorama tenso, ya que la gente se había organizado para salir a cazar a los nahuales. A mi casa había llegado mi compadre a buscarme, para continuar con la búsqueda. En ese momento mi compadre me dijo: «Compadre, ¿verdad que le dio un golpe al nahual en la cabeza? Sea quien sea, sé que lo vamos a encontrar, porque de algo estoy seguro. En su forma humana está lastimado. Debe tener curaciones. ¿O no, compadre?». Le dije que tenía razón, y a la vez le dije que no podría ir con él, porque ya me había quedado una noche a cuidar sus corrales. Mientras eso ocurría, otro grupo de hombres que también habían escuchado lo que mi compadre dijo de la herida de la cabeza, estaban a punto de tocar la puerta de mis vecinos. Fue ahí cuando grité y les dije. A las afueras del pueblo, logré percibir algo en el cielo. Era una luz roja, la cual se dirigía a la carretera. Eso ocurrió después de que te desmayaste, compadre. Si quieren empezar a cazar, pueden hacerlo ahí. De esa forma, evité que tocaran la puerta de Néstor y descubrieran lo que había dentro de esa casa. Me di cuenta que no podía tardar mucho tiempo en pensar mi respuesta a lo que Néstor me pedía. Dejé que la gente se fuera y regresé a la casa de ellos. Ahí les dije que los ayudaría con la condición de que se fueran del pueblo. Total, ellos no salían mucho, así que nadie notaría que se habían ido.
Ellos en un principio dudaron de lo que les decía, pero al final aceptaron. A esto Néstor preguntó: ¿y qué pasará con lo que están buscando? Ya sé que a mí me buscan. Esta vez se fueron, pero me van a encontrar. No puedo salir como si nada. Además, condenaré a mi familia. ¿Sabes qué?, me dijo. Iremos a casarme. Nos uniremos al grupo. En cuanto se distraigan me transformaré y con ellos me buscarán. Si me encuentran podrán hacerme lo que quieran. Al igual, si me dan por perdido, mi familia se podrá ir con bien y sin problemas. Pondré mis cosas para poder hacer mi ritual e irme. Mientras, tú ve por tus cosas para que todo salga bien. Date prisa, Trinidad. Me fui a mi casa y fue cuando me di cuenta de lo que un hombre puede hacer por su familia. Y más que nada, lo que un padre hace por sus hijos. Sin más, me apresuré y ambos salimos a alcanzar a los hombres. Mientras caminábamos, el hombre me daba las gracias por lo que acababa de hacer, que no sabría cómo poder pagar. Yo le dije que no se preocupara, que el hecho por lo que lo hacía era porque no quería que mi pueblo sufriera más las consecuencias de tener a estas criaturas. Yo sabía que ellos no lo hacían por gusto, pero al igual, era un daño a la comunidad. Hubo un silencio hasta que encontramos a los hombres. Fue ahí cuando nos repartimos en grupos, para que no se viera sospechoso. Ambos nos separamos en grupos diferentes. Pasadas ya 2 horas, a lo lejos vi cómo una esfera de luz roja atravesaba el cielo, con destino al pueblo. Fue cuando entendí que aquel hombre había hecho lo mejor para su familia. Los hombres no tardaron mucho en empezar a gritar y chiflar, que aquel nahual estaba en el pueblo. Esa noche, él logró perdernos. Al otro día se reportó la desaparición de Néstor como estaba planeado. Todos nuevamente fuimos a buscarlo. Lo buscamos por todas partes, hasta que unos paisanos encontraron un tlecuile agonizante, escondido en las faldas del cerro, al lado de la cementera, con unas patas de guajolote al frente de él. Uno de ellos nos fue a buscar para que viéramos el descubrimiento. Cuando nos reunimos la mayoría dijeron: como todos saben, esta cosa está aún entre nosotros, y por lo que sabemos, podemos terminar con él. Avivemos el fuego y arrojemos las patas. Con eso pondremos fin a esto. De paso, haremos justicia por lo que ha pasado con los niños. Todos convencidos hicieron lo que se había sugerido, y sin más, avivaron la llama, arrojando las patas al tlecuile. Se quemaban lentamente, y antes de arder por completo, volvieron a su forma humana por un instante, antes de hacerse cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Ahí supe que la vida de aquel hombre había terminado, y a su vez cumplió su palabra. A Néstor nunca lo encontramos. La gente lo seguía buscando en ocasiones por fines de semana enteros, pero sin tener una buena noticia. Su familia ya estaba resignada, y al paso de 2 meses se fueron del pueblo. Todos decidieron echarle la culpa al nahual por la desaparición de Néstor, pero su esposa, sus hijos y yo sabíamos la verdad. Uno nunca sabe lo que un hombre puede llegar a hacer por la gente que ama, pero sobre todo, uno nunca sabe lo que tus vecinos pueden esconder. ¿Y tú, sabes quiénes son tus vecinos? Buenas noches.